Chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro canal Historia GT. El tema de la guía de aprendizaje número 2 es el tema de los liberales y conservadores. Es una etapa de la historia guatemalteca que no podemos dejar de olvidar y debemos de analizar, porque debido a esta etapa de los liberales y conservadores se va a dar la independencia, se va a dar la fundación de la República de Guatemala, delimitar las fronteras y otros más acontecimientos que son necesarios conocer. Así que demos inicio. En esta ocasión estaremos utilizando el libro, ya la unidad 5 de nuestro libro de Ciencias Sociales, ¿verdad? Entonces ya ustedes podrán también trabajar en casa. Vamos a iniciar las dos primeras páginas, pues la página 98 y 99 no las vamos a trabajar. Si usted desea lo puede hacer, pero no, pues yo no lo estoy indicando. A partir de la página 100 vamos a empezar a trabajar e iniciar con la tercera unidad, también utilizando ya los libros, ¿verdad? El tema de la guía 2, hablamos sobre los antecedentes históricos, liberales y conservadores, sus ideologías y la revolución o reforma liberal de 1871. Damos inicio. Bueno, luego de la independencia de 1821, los conservadores deciden anexarse al naciente imperio mexicano sin mayor éxito. Forman en 1824 la Federación Centroamericana. La capital de la federación fue Guatemala. Esto sin duda alguna desató muchos problemas en Centroamérica. ¿Cuál era la ideología de los conservadores? Es una ideología, es una forma de pensar, pero en política también es una forma de realizar las leyes y actuar políticamente, ¿verdad? Entonces va relacionado ahí a la forma de gobierno. Durante la época independentista surgieron dos grupos políticos, los liberales y los conservadores. Estos últimos se caracterizaban por su intención de mantener la condición de colonia. ¿Qué quiere decir con eso, profe? De seguir con el mismo sistema político, económico, social como lo estaban viviendo en la época colonial con la corona española. O sea, tener los mismos privilegios. Y luego, al verse ya independientes, procuran la menor cantidad de cambios políticos, económicos, a diferencia de los liberales. Vemos acá un mapa sobre la Federación Centroamericana. Como ustedes recordarán, lo mencionamos en el video anterior, en 1821, el 15 de septiembre, se va a crear el Acta de Independencia, ¿verdad? Representantes de todas las regiones del Reino de Guatemala van a firmar esta acta, en lo cual se declaran independientes a la corona española del rey de aquella época, ¿no? Rey español. Luego, ellos en el mismo temor, los conservadores van a motivar esto, que deben de anexarse a México y se va a lograr la anexión a México, que ya vimos que no fue nada bueno, y luego se va a crear, después de que se rompe la anexión a México, se va a crear la Federación Centroamericana. En 1825, Manuel José Arce fue elegido presidente de la nueva República Federal. Durante su gestión afrontó muchos problemas, tanto de ámbito político, social y también militar. Ahora, otro personaje, vemos el primero que fue Manuel José Arce y el último fue militar y político hondureño, último presidente de la República Federal de las Provincias Unidas del Centro de América. Nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1792 y muere en San José, Costa Rica, en 1842, fusilado. Es Francisco Morazán. Es importante mencionar que Francisco Morazán, dentro de nuestra historia nacional, no es muy mencionado y siempre lo vemos o siempre se representa como el malo de la historia, que definitivamente en historia es muy peligroso juzgar o ser subjetivos. Es más importante ser objetivos, ¿verdad? No analizar con sentimientos, ay sí que fue malo, no, aquí no vale eso, sino entender cuál era el papel político de Francisco Morazán y cuál fue el papel
de los conservadores y los liberales de la región. Manuel José Arce es liberal, pero fue influenciado por los conservadores. Francisco Morazán, él era conservador, ¿verdad? Pero también fue influenciado por los liberales. ¿Verdad que es interesante ver cómo la política o los políticos responden a esas necesidades o a esos privilegios o a esas demandas de grupos de poder? Entonces, Francisco Morazán representa en la historia guatemalteca un personaje, digamos, oscuro, un personaje malo, ¿no? También como el siguiente que veremos a continuación. Rafael Carrera. Dentro de la cultura guatemalteca se menciona que Rafael Carrera, o se dice popularmente, ¿no?, que Rafael Carrera era analfabeto, que no sabía leer, que era otras cosas, era una cuestión despectiva. Pero es importante que conozcamos la historia y que veamos quién fue José Rafael Carrera y Turcios. En 1814 nace Rafael Carrera Turcios y muere en 1865. Político guatemalteco que propició en 1839 la separación de Guatemala de la República Federal de Centroamérica. Para 1839, José Rafael Carrera y Turcios, una edad aproximada de 22 a 23 años, estaba liderando las luchas de liberación de Guatemala de la República Federal. O sea que él fue el motivo de que Guatemala saliera de la República Federal a sus 22 o 23 años aproximadamente. Ya tenía una carrera militar y se estaba posicionando una carrera política también, lo que conduciría a la disolución de las mismas y al establecimiento como repúblicas independientes de los estados que la conformaban: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Ejerció en 2 ocasiones la presidencia de la nueva República de Guatemala, en 1844 y en 1848, y desde 1851 hasta su fallecimiento en 1865. Datos históricos de Rafael Carrera. Política. Primer presidente de la República de Guatemala en 1847. Destituyó al presidente Mariano Gálvez. Ojo, esta destitución no fue una destitución diplomática, fue un golpe de estado. En la historia guatemalteca, varios presidentes, ¿verdad?, o en varias ocasiones se dieron golpes de estado para interrumpir el periodo presidencial. En este caso, el presidente del estado de Guatemala o de la provincia de Guatemala, el doctor Mariano Gálvez. Rafael Carrera viene y le da un golpe de estado y él queda en el poder, ¿verdad? Luego pues va a ser electo, pero pues igual dicen que hubo ahí algunos problemas, ustedes saben, de fraude y todo. Bueno, son datos históricos importantes. Algo también que no podemos olvidar, Rafael Carrera va a ser el encargado de firmar el concordato. ¿Qué es un concordato? Es un acuerdo con alguna república de algún país con la Santa Sede. Rafael Carrera va a firmar el concordato donde establece que la religión oficial va a ser la católica y que la república o el estado de Guatemala va a ser el vigilante y va a garantizar que se cuiden y preserven las propiedades privadas de la iglesia. Y hay otros beneficios que también podemos ver ahí, tanto del ámbito del clero como de la política. Entonces, él firma el concordato y vamos a ir más adelante quién fue el que disuelve en ese concordato también, que pues va a ocurrir en el mismo siglo. Bueno, continuemos. Su carrera militar obviamente obtiene varias victorias militares, las más importantes, una con el general Agustín Guzmán, Estado de los Altos. Con el general Agustín Guzmán es mexicano, pero que él va a ser el general encargado de las fuerzas militares del sexto estado. Es necesario que no olvidemos que en Guatemala o que en las provincias existió por muy poco tiempo, pero con tanta historia y con tanta energía, el sexto estado, que su capital originalmente era Totonicapán y luego se va a trasladar a Quetzaltenango. En Guatemala, 4 departamentos que hoy serían más, ¿verdad? Pero en aquella época, estos 4 o 5 departamentos van a venir y van a crear un estado, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo. Y general Agustín Guzmán se enfrenta con Rafael Carrera 2 ocasiones. En la última, pues sí,
termina pues trágicamente, pero en la primera que se enfrenta con Rafael Carrera, Agustín Guzmán lo toma preso y llega a liberarlo Francisco Morazán. Entonces por eso les digo que Francisco Morazán en la historia guatemalteca es como mencionado el malo, pero en otros países lo mencionan hasta como el Simón Bolívar de Centroamérica. Entonces es interesante ver esa dicotomía que existe detrás de la historia de Francisco Morazán, ¿verdad? Y también de Rafael Carrera, que son dos personajes que se van a estar mencionando mucho durante la época del siglo XIX en la historia guatemalteca. Presidente vitalicio. Este título del presidente vitalicio era casi que un título dictatorial y muchos lo creían en la época así, pero el Congreso de Guatemala en aquella época le otorga el título a Rafael Carrera como presidente vitalicio. O sea que, ¿qué le estaba dando ahí? Estaban rompiendo toda la estructura democrática. O sea que él iba a ser presidente hasta que muriera, ¿verdad? No iban a haber elecciones, no iba a haber tiempo definido, iba a ser presidente hasta que muriera. Y pues esto va a generar descontento en las cúpulas militares y políticas de aquella época y va a generar un descontento hasta llevar a la muerte. Se cree que la causa de la muerte fue por envenenamiento. Rafael Carrera andaba de descanso en Escuintla y pues envenena sus alimentos y muere un Viernes Santo, el 14 de abril de 1865, enterrado en las catacumbas de Catedral Metropolitana. ¿Sabías del estado de los Altos? Lo que les mencionaba anteriormente. Vemos acá, por favor, vean ustedes, deténganse a observar la bandera del estado de los Altos, ¿sí? Y el escudo. Y también vean el mapa de cómo quedaría Guatemala si este estado hubiera seguido, o sea, si siguiera vivo, ¿verdad? Es importante que, por ejemplo, sí se mantiene esta idea del estado de los Altos, porque algunos de nosotros hemos ido a Quetzaltenango y vemos esa impresionante ciudad, pero también al resaltar estos datos o esta historia que no ha muerto, o sea, el sentimiento de un estado que pues fue muy corto, 2 años aproximadamente que vive y que existe este estado, pero que aún mantiene ciertos rasgos históricos en dicho departamento. Por ejemplo, el 15 de septiembre uno ve el Parque Central de Quetzaltenango adornado con esta bandera. A diferencia de la capital, que vamos a encontrar todo con la bandera de Guatemala, pero allá no, allá vamos a encontrar el azul, blanco y amarillo, ¿verdad? En el palacio, en el teatro, en el parque. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces acá hay un sentimiento aún no enterrado, ¿verdad? Que todavía se mantiene esa idea, o digamos en la forma muy superficial, la idea de todavía mantener ese sexto estado. Pueden observar ustedes el mapa, cómo hubiera quedado si se hubiera continuado con esa idea del sexto estado. Ahora, continuemos. El estado de los Altos se conformaba por 4 departamentos: Quetzaltenango, Totonicapán, Suchitepeques, Sololá y el estado de Chiapas. O sea que si era grande este estado, o sea, no eran solo estos 4 departamentos, sino tenemos que mencionar todo el estado de Chiapas. Cabe mencionar que dichos territorios se volvieron más departamentos en la actualidad, estando conformados hoy en día por los departamentos de Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Retaluleu y Suchitepeques en Guatemala y en Chiapas en México. ¿Qué quiere decir con eso, profe? Que si esto hubiera seguido, no pudiéramos ir a Retaluleu, no podríamos ir a Sololá, no podríamos ir a San Marcos, ni a Quiché, Huehuetenango, porque sería como visitar otro país, ¿verdad? Esa era la idea de formar otro país, porque habían ciertos conflictos o juegos de intereses políticos de aquella época entre los criollos de los Altos, de estas provincias, de estos departamentos, y los criollos de la capital. ¿Cuánto tiempo duró el sexto estado? El estado de los Altos, su capital Quetzaltenango. El 2 de febrero de 1838, los criollos de Quetzaltenango levantaron un acta en el cual se declaraban como un estado independiente, nombrando un gobierno temporal y por lo tanto desconociendo al estado de Guatemala y sus autoridades.
El 5 de junio de 1838, el Congreso Federal, porque todavía existía la Federación Centroamericana para esta fecha, emite un decreto reconociendo a los Altos como el sexto estado de la República de Centroamérica. Habiéndose establecido el estado de los Altos, se constituye su primer capital en Totonicapán, aunque posteriormente se mudaría a Quetzaltenango y se nombra como primer presidente de la Asamblea Constituyente al licenciado Miguel Larreinaga. Ojo, veamos esto porque esto es interesante. Son 2 años que vivió este estado, pero fue rodeado de tantos acontecimientos, ¿no? ¿Por qué Quetzaltenango hoy, hasta el día de hoy, es la segunda ciudad más grande de la República de Guatemala? ¿Por qué de todos los parques de los departamentos de algunos municipios también, el de Quetzaltenango es el que tiene mayor grandeza, ¿verdad? Tenemos un palacio, tiene un gran teatro, tiene una cuestión impresionante. En lo personal me encanta Quetzaltenango. Es una ciudad impresionante, porque estaba compitiendo no solo con el poder político, sino también con el poder ideológico. Entonces imaginémonos, era la capital, tenía que ser espléndida, ¿no? Tenía que deslumbrar a los demás. Entonces era interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estos intereses económicos y la cúpula o la élite de aquella época va a tener este poder también para venir y establecer y decir, nosotros podemos crear nuestro propio país? O sea, no querían ellos solo ser independientes ya no de España, sino que el sentimiento de independencia había permeado tanto en la ideología de los criollos que dijeron, no, aquí tenemos que dividirnos, no vamos a ser independientes a España, a México, pero también a las élites de poder de Guatemala. Entonces, ¿cómo se va desatando? Esto es interesante. Bueno, el Estado va a durar muy poco, pues va a llevar a distintas batallas, ¿verdad? Y entre ellos va a estar Rafael Carrera. Para la situación, Francisco Morazán, líder de la República Federal de Centroamérica, intenta invadir nuevamente Guatemala. Llega a conseguir victorias parciales en batallas, liberando a Agustín Guzmán, quien regresa a Quetzaltenango. Como ustedes sabrán, ya mencionamos que Agustín Guzmán se enfrentó varias veces con ¿quién? Con Rafael Carrera. Exacto, Agustín Guzmán representaba al ejército del sexto estado. O sea, vemos el poder económico que tenían también estos criollos, no solo para gestionar su estado, gestionar su palacio, su teatro, su ciudad, o sea, darle estructura, ¿verdad? Tenían el poder adquisitivo, pero también de formar un ejército, ¿verdad? De formar su propio ejército, ¿verdad? En Quetzaltenango. Y vemos que también el estado de Chiapas. Ahora bien, Carrera vence a Morazán en Quetzaltenango. El general Agustín Guzmán nuevamente proclama como estado de los Altos. Dicha proclamación duró muy poco, ya que el 2 de abril de 1840 Carrera vuelve a vencer a los militares del estado de los Altos e incluso fusila a varios de los gobernantes. Rafael Carrera no solo luchó contra la invasión de Morazán, sino también con el levantamiento del sexto estado. Bueno, no quiero sonar romántico, pero podríamos decir que gracias a la intervención de Rafael Carrera se logra unificar la República de Guatemala, ¿verdad? Por eso años después, en 1847, en marzo va a decretar la República de Guatemala, ¿verdad? Y donde ahí en el acta también mencionan a todos los departamentos que formaban la República de Guatemala. Ahora, ¿por qué era necesario para Rafael Carrera establecer, delimitar y nombrar los departamentos que pertenecían a la República de Guatemala para evitar que nuevamente hubiera otro levantamiento, tanto de independencia o de formarse otro estado? Y ya para 1847 ya se había perdido Chiapas y se había perdido Belice. Entonces es interesante cómo se va desarrollando, y todo esto fue durante el periodo de Rafael Carrera. Ahora, Justo Rufino Barrios nació en San Lorenzo, Guatemala en 1835 y muere en Chalchuapa, El Salvador en 1885.
Político guatemalteco, presidente de la República entre 1873 y 1885, apoyó la sublevación de Miguel García Granados contra el presidente Vicente Serna en 1871. El reformador. Título que se le dará a Justo Rufino Barrios al que impulsará la educación laica, gratuita y obligatoria. Pero debemos de entender el trasfondo político y económico que tenían dichas reformas. Eran para responder a las nuevas formas de trabajo y la introducción a la nueva industria en Guatemala. Si comparamos este contexto, estamos hablando de 1871, después de la reforma liberal. Él llega años después, 2 años después de Miguel García Granados. ¿Y qué estaba pasando en el mundo en 1870, después de la reforma liberal? Estaba en pleno surgimiento de la reforma o de la revolución industrial. Guatemala estaba todavía con un sistema económico feudal, ¿verdad? O podríamos decir esclavista feudal. Y Justo Rufino Barrios tenía la idea de venir y con la educación laica, ¿verdad? Porque la educación estaba en manos del clero o de la Iglesia Católica, gratuita y obligatoria. Esto iba a abrir puertas a mano calificada, a que los campesinos pudieran tener ya experiencia, pudieran usar o trabajar en las fábricas que él esperaba que vinieran a Guatemala. Entonces, para abrirse campo a la nueva industria o a las nuevas formas económicas, era necesario educar, y que a partir de la reforma liberal, una nueva clase política tomará el control del país, desplegando a los conservadores y posicionando a los liberales, a los criollos. Ojo, a los criollos liberales. No estamos hablando de los indígenas, no estamos hablando de los mulatos, no estamos hablando de todas las personas que el mestizaje que estaba surgiendo. No, estaba hablando de los liberales y de los criollos, pero también de estos nuevos, de este nuevo criollismo que podríamos mencionar, que ya es un criollismo guatemalteco, pero también ya con mestizajes, ¿no? Entonces todos estos ladinos, ¿verdad?, que eran desplegados en la época colonial, empiezan a tomar este ascenso político, económico y militar, y posicionándose en estos grandes peldaños de las élites de aquella época. No podemos olvidar a grandes mariscales que fueron piezas claves para la reforma liberal. Mariscal Serapio Cruz o Tatalapo y Mariscal Víctor José Zavala. Creo que muchos conocen el Mariscal Zavala, ¿verdad?, que lleva el nombre de él, pero también hay una avenida por el Jardín Botánico, Mariscal Serapio Cruz o Tatalapo. Mariscal Serapio Cruz va a hacer un levantamiento, ¿verdad?, contra Vicente Serna, ¿verdad? Va a hacer un levantamiento de su ejército de indígenas, pero lamentablemente obtiene pues una derrota contra el presidente Vicente Serna. Y lo ejecutan, ¿no? Su cabeza se va a exponer en la capital de Guatemala para, pues, amedrentar y atemorizar a los enemigos de Vicente Serna, a los conservadores. Pero definitivamente esto motivó a los liberales. Bueno, mis queridos amigos, antes de finalizar con esto, quiero antes mencionar también que cuál es el aporte histórico de Justo Rufino Barrios. Aparece en el billete de 5 quetzales. En la parte de atrás se menciona, pues hay una escuela, hay una maestra y es el lema, ¿verdad? Educación laica, gratuita y obligatoria, ¿verdad? Que estaba obligando a los niños y adolescentes de aquella época a, pues, ir a las escuelas. Él va a establecer también escuelas. Y el 25 de febrero de 1874, el gobierno de Justo Rufino Barrios, como parte de su política de expropiación de las posesiones al clero regular de la Iglesia Católica, decretó la supresión del Colegio y Seminario Tridentino de Nuestra Señora de la Asunción y el establecimiento de un Instituto Nacional Laico, y expropiación de otros monasterios de órdenes religiosas del clero secular, luego de derogar el Concordato de 1854. Se recuerdan que en 1854 Rafael Carrera había firmado el Concordato, donde establecía que la religión oficial de la República de Guatemala era la católica, y también se me olvidó mencionar que la educación estaba en manos del clero de la Iglesia Católica.
Justo Rufino Barrios rompe con este esquema y dice, no, la educación debe ser laica, o sea, ¿sí? La educación pública, ¿no? Gratuita, porque el Estado iba a garantizar que fuera, y obligatoria. Claro, pues que en el papel a la realidad era muy distinta. Hoy en Guatemala tenemos una cobertura de educación todavía muy baja. Somos uno de los países con más tasas de analfabetismo, de deserción escolar y de poca cobertura educativa pública, ¿verdad? Pública. Privada pues es otro tema, pero el acceso a la educación pública en Guatemala todavía es un sueño para muchos y muchas niños y niñas de Guatemala. Bueno, continuamos. Tener la idea de establecer una Francia pequeña en Guatemala, ¿verdad? Entonces, por eso vemos la Avenida de la Reforma con esos grandes jardines, esas grandes calles, con flores, con monumentos. Van a venir estos cafés parisenses, la idea de tener un café afuera, de hablar francés, de la clase alta, de los cócteles, de las salidas al campo, o sea, toda una idea romantizada de la Francia. Querían establecer una Francia en Guatemala en aquella época. Y vemos esta idea porque estas son corrientes de pensamiento que vienen de Europa, de los liberales, ¿verdad? De que la ilustración. Entonces, ¿cómo esto va a impactar también en Guatemala? No en los conservadores, porque vemos que los conservadores querían mantener todavía esa época colonial. Pero acá viene algo interesante, que pues esto va a abrir campo a pues formar ya a una nueva generación, a nuevas generaciones. Entonces, es bien interesante todo esto. Ahora, Justo Rufino Barrios, el Colegio y Seminario Tridentino de Nuestra Señora de la Asunción, la va a convertir en el Instituto Nacional Central para Varones. Ojo, el Instituto Nacional Central para Varones va a ser ente, va a ser un referente importantísimo, porque años después, este mismo instituto va a ser el formador de la Revolución de Octubre. Continuemos. El Colegio Mayor. Se va a crear la Escuela Normal Central para Varones, que está hoy en la zona 13. El Instituto Nacional Central para Varones está ahí en la zona 1, ¿verdad? Ahí por el Congreso. Es importante, pues que hoy son institutos normales. En su época fueron también referentes a la educación pública. Ahí salían la mayor cantidad de profesionales en el campo del magisterio, ¿verdad? Va a tener también un poder importante. En el caso del otro instituto que está en la zona 1, el Rafael Akeche, pues él va a ser producto de la revolución, ¿verdad? Porque el Rafael Akeche se va a fundar en 1947 el Instituto Normal Mixto Rafael Akeche, ¿verdad? Que está en la 9ª calle, 3ª avenida. Luego el Convento Belén va a formar lo que hoy conocemos como el Instituto Belén, ¿verdad? Pero se va a llamar Normal del Colegio de Niñas, ¿verdad? Belén. Y el Convento de la Recolección se va a convertir en la Escuela Politécnica. Y así hay otros conventos, o alguno de ellos se va a convertir en cárcel para mujeres, otro se va a convertir en la penitenciaría de la policía, ¿verdad? Entonces vemos cómo va a ir cambiando, cómo cambian estos, y algunas propiedades, algunas órdenes religiosas son expulsadas. Ahora sí, concluimos con esto. Vamos a, por favor, aquí en la imagen no se ve muy bien, pero ustedes lo tienen en su libro. Ustedes van a leer, por favor, en la página 105, ahí habla sobre los liberales, los cambios que hicieron los distintos presidentes en la región centroamericana, ¿verdad? En la separación definitiva entre el Estado y la Iglesia Católica, la construcción de vías de comunicación, la libertad de culto. Es interesante porque justo Rufino Barrios va a ser el que va a traer la primera iglesia no católica a Guatemala, ¿verdad? Que actualmente se encuentra atrás del Palacio Nacional. Ahorita no tengo la información, pero ahí les dejo para que ustedes investiguen. Entonces se va a establecer también la libertad de culto. Ya no solo va a ser la iglesia católica, sino va a haber distintas religiones en Guatemala. Luego, con esta hoja de la 105, ustedes la van a leer, por favor. Para finalizar, quiero dar un dato curioso. Dentro de este proceso de investigación, aquí todos los días aprendemos, tanto ustedes como su servidor, encontrar algo interesante. María Josefa García Granados, hermana de Miguel García Granados, el gran personaje de la Reforma Liberal, literata y poeta guatemalteca de origen español, una de las exponentes intelectuales de la independencia de Guatemala.
Escribió en periódicos bajo el seudónimo de Juan de las Viñas. También fue íntima amiga del escritor José Batres Montúfar y juntos fundaron el periódico 100 veces una. Como escritora poseía una habilidad para satirizar a varios liberales de la época, entre ellos Francisco Morazán y Pedro Molina. Ahora, veamos acá algo interesante. María Josefa, como sus amigos le decían Pepita, García Granados, era una escritora y era una mujer intelectual para la época. O sea, estaba adelantada a su tiempo. Diríamos que estaba rompiendo esos esquemas, esos paradigmas sociales de aquella época. Acordémonos que era una época conservadora y aún así, bajo el dominio, bajo el régimen liberal, todavía estaba fuera, digamos, de contexto histórico María Josefa. Y vemos en un claro ejemplo que va a escribir un periódico, va a ser escritora con José Batres Montúfar, que es un escritor guatemalteco muy importante, pero va a estar bajo el seudónimo de Juan de las Viñas. ¿Por qué no salía María Josefa García Granados? ¿Verdad? Porque para la época todavía no era correcto. Interesante, ¿verdad? No era correcto entre paréntesis, ¿verdad? Que una mujer escribiera. Entonces está rompiendo. Vemos que las ideas liberales vienen a eso, ¿verdad? Claro, desde un punto de vista, digamos, correcto. Su hermano Miguel García Granados tenía una idea distinta del liberalismo, a diferencia de Justo Rufino Vázquez, ¿verdad? Entonces es interesante. Les dejo este dato, pueden buscar ahí unos poemas. Ella tiene 10 poemas, logré encontrar en línea unos 10 poemas de ella, muy interesante, muy fuertes, así como ella hablaba de los liberales y de los conservadores también, ¿verdad? Y de una forma sátira, tiraba sátira, lo que en su momento también hacía la Universidad de San Carlos con la huelga de Dolores, ¿verdad? Entonces les invito para que investiguen un poco más de Pepita, María Josefa García Granados. Muy bien, llegamos a la conclusión ya del video. Tarea 2, muchachos, realizar los ejercicios de la página 106 y 107. Por favor, les encargo que los hagan. Pueden leer las páginas anteriores del libro también, desde las 100, 101, así, y las 106 y 107 hacer ejercicios. Y respondiendo lo que hemos estado viendo en el video y también en las páginas. Ejercicio 2, la lectura de las dictaduras de Centroamérica en el libro, páginas 100 y 101. De esto no hay tarea, pero deben de leerla porque esto viene en el próximo video, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las dictaduras, en especial de una que va a anteceder a la Revolución de Octubre y que ya les adelanté cuál es el tema que a mí me encanta, que es la Revolución de Octubre. Entonces el otro video va a estar así bien chilero, ¿no? Realizar una breve biografía de los siguientes personajes, incluyendo los siguientes datos: fecha de nacimiento y muerte, aportes a la historia guatemalteca. Yo solo quiero que ustedes investiguen, por ejemplo, nació en tal fecha y murió en tal día, y el aporte, que ustedes lean y que ustedes me redacten desde su punto de vista, con sus propias palabras, cuál fue el aporte, ¿verdad? No romántico, no como nos dice la historia tradicional, sino logrando ese análisis, logrando esa conexión con la historia, ¿verdad? ¿Cuál fue el aporte de Rafael Carrera? ¿Cuál fue el aporte de Serapio Cruz? ¿Verdad? Podemos, si ustedes quieren, hacer un aspecto positivo y un aspecto negativo, pues para buscar una neutralidad en nuestro análisis. María Josefa García Granados, ¿verdad? Pepita, Miguel García Granados y Justo Rufino Vázquez. Así que, mis queridos amigos, muchas gracias por su tiempo, por todo lo que pues han compartido. Hoy lamentablemente no puedo grabarme pues porque tengo problemas técnicos, pero espero que nos podamos ver el próximo video. Así que un fuerte abrazo, un gusto saludarlos y hablemos juntos de historia. Así que se me cuida mucho. Hasta la próxima.